Mi padre me trató como basura, hasta que quise casarme sin él. En las fotos familiares siempre fui la que está a un lado, la que no sonreía del todo, la que parece haber sido puesta ahí por compromiso, como un adorno que no encajaba con la decoración. Mi nombre es Elena. Y si algo aprendí desde niña fue que existir no bastaba para ser querida. Mi padre era un hombre seco, de voz gruesa y silencios largos. Nunca fue violento físicamente, pero su desprecio era tan constante que con el tiempo uno aprendía a interpretarlo con una sola mirada. Mi madre, una mujer demasiado preocupada por las apariencias, repetía que yo tenía que agradecer lo que tenía. Que mi hermana mayor, Lucía, era la brillante, la hermosa, la buena hija, y que yo debía aprender a seguir su ejemplo. Lucía era perfecta, o eso decían. Rubia, con notas excelentes, rodeada de amigos, capaz de convencer a cualquiera con su sonrisa. Pero conmigo era distinta. Burlona, cruel, siempre lista para recordarme que yo era la sombra de la familia. Recuerdo una vez, tenía 12 años y participé en un concurso de dibujo. Gané el primer lugar. Volví a casa con una sonrisa tan grande que me dolía la cara de tanto sonreír. Corrí a mostrar el diploma. Mi padre lo miró unos segundos y dijo, ¿y eso para qué sirve? ¿Vas a ganarte la vida con dibujitos? Lucía se rió. Mi madre dijo que no fuera ridículo andar presumiendo por cositas sin importancia. Fue esa noche cuando entendí que nada de lo que hiciera sería suficiente. Nunca lo sería. Crecí encerrándome en mis libros, en mis libretas. Planeaba escapar desde los 15. Lo logré a los 20. Me mudé con lo poco que tenía y estudié como loca para conseguir mi independencia. Trabajé en cafeterías, vendí ilustraciones, limpié oficinas. Dormía poco, pero vivía tranquila. Y sobre todo, libre. Durante años, no los vi. No los llamé. No recibí tampoco ninguna llamada. Hasta que conocí a Daniel. Un hombre paciente, sencillo. Con él aprendí que alguien podía mirarme sin juzgar, que mi voz tenía valor. Me escuchaba, me abrazaba cuando tenía pesadillas, me leía cuentos cuando el insomnio me quebraba. No era perfecto, pero era sincero. Me propuso matrimonio en el balcón de nuestro pequeño apartamento. Lloré. Dije que sí. Y por primera vez en años, pensé en mi padre. No porque quisiera que estuviera, sino porque quería comprobar si su ausencia todavía dolía. Y no dolía. Pero Daniel insistió. Sé que no tienes buena relación, pero si un día quieres cerrar ese capítulo, puede ser ahora. La boda es tu nuevo comienzo. A veces, aunque no lo merezcan, es mejor hablar con los padres que uno tiene, así que lo intenté. Les escribí. Y lo que pasó después me demostró que algunas personas no cambian jamás. La última vez que vi a mi padre, tenía 20 años y llevaba una mochila al hombro. Me dijo que me iba a arrepentir, que la vida afuera me iba a enseñar mi lugar. No le respondí. Solo cerré la puerta y me juré a mí misma no volver si no era por mí, y para mí. 11 años después, estaba frente a esa misma puerta, con la carta de invitación en la mano. Me abrió mi madre. No hubo abrazo, solo una frase seca. Lucía se casó en una iglesia preciosa. ¿Tú también vas a hacerlo así? Respiré profundo. Será una boda sencilla. Jardín, flores, pocos invitados. Ella hizo una mueca. Bueno, mientras no sea una vergüenza. Entré. Todo olía igual, a desinfectante y muebles viejos. Mi padre estaba en el sillón. Ni se levantó. «¿Viniste?», dijo. «Sí. ¿Qué quieres?». Saqué la carta y se la extendí. «Me voy a casar». Pensé que, bueno, si querían ir. Mi madre la tomó. La miró como si fuera una multa. «¿Y quién va a llevarte al altar?». «Aún no lo decido». Mi padre se aclaró la garganta. «Lo haré yo. Como debe ser». No preguntó. No pidió permiso. Ordenó. Como si los años no hubieran pasado. Como si ser padre significara aparecer cuando ya está todo hecho y tomar el protagonismo. «No estoy segura de eso», le dije. Frunció el ceño. «¿Perdón?». «Tú no estuviste para enseñarme a caminar. Ni para escucharme cuando lloraba. Ni siquiera me llamaste cuando terminé la universidad. No sé si seas la persona indicada». Se rió. Una risa amarga. «¿Y quién entonces? ¿Ese noviecito que apenas conoces? ¿Vas a hacer el ridículo tú sola?».
Mi madre intervino. Deja de dramatizar. Elena, ¿qué van a decir los invitados si tu padre no te acompaña? Que me acompañó alguien que sí estuvo ahí cuando importaba. Mi hermana bajó las escaleras en ese momento. Lucía, con su misma sonrisa de siempre. ¿Y a ti quién te dijo que una boda arregla lo rota que estás? Me congelé. Pero no respondí. No les daría ese poder otra vez. Vengan si quieren, pero no vengan a mandar. Y me fui. En el camino de regreso, Daniel me abrazó. ¿Estás bien? No, pero lo estaré. Esa noche me decidí. No iba a permitir que mi boda se convirtiera en su teatro. Lo que aún no sabía era que mi padre tenía otros planes. Y su necesidad de controlar iba a desatar una tormenta familiar. Pasaron solo 3 días desde esa visita, y ya tenía en mi celular más mensajes de mi familia de los que había recibido en años. Primero fue mi madre. Elena, tu padre está muy dolido. Él solo quiere cumplir con su rol. No lo hagas ver como el villano. Después mi hermana. ¿En serio vas a armar drama por algo tan simple? Él es tu padre. No tienes idea de lo que das a entender si no te lleva al altar. Luego, él, un mensaje. Directo, sin cortesías. Si no soy yo quien te lleva al altar, no iremos a la boda. Y te aseguro que nadie más de la familia lo hará tampoco. Me quedé mirando ese texto durante minutos. No porque doliera, sino porque me confirmó algo que siempre supe. En esa casa nunca importé yo, sino cómo me comportaba según sus reglas. Tenía 2 opciones: tragarme mi dignidad por un momento bonito o sostenerme firme y enfrentar la reacción. Elegí lo segundo. Daniel me miró preocupado. ¿Estás segura? Sí. No quiero que esa imagen quede en mis fotos, en mis recuerdos. Mi padre me quiere para la foto, no para la vida. Empecé a organizar todo sin contar con ellos. Mis amigas, las de verdad, me ayudaron con la decoración, las flores, el vestido. Una de ellas, Clara, que había sido como una hermana durante mis años de lucha, fue la que más me sostuvo. Una tarde, mientras tomábamos café, me miró y dijo: si decides que yo te lleve al altar, sería un honor. No porque lo necesites, sino porque te lo mereces. Me emocioné tanto que no pude responder. Pero en ese instante lo supe. Ya tenía a quien me acompañaría en ese paso. La respuesta de mi padre no tardó en llegar. Cuando se enteró, porque alguien, tal vez mi hermana, se lo contó. Explotó. Me llamó por teléfono a gritos. Me dijo que lo estaba humillando, que qué clase de hija era, que ni siquiera los animales trataban así a sus padres. Colgó sin dejarme hablar. Y días después, supe que estaba llamando a mis tíos, a mis primos, a toda la familia extendida, para pedir que no asistieran a mi boda. Una campaña de sabotaje familiar, por orgullo, por control, por no aceptar que yo ya no era su títere. Y aún así, la boda siguió en pie. Pero lo que ocurrió una semana antes del evento cambió todo el rumbo de la historia. Una carta, firmada por él. Y lo que decía era puro veneno. La carta llegó en un sobre beige, sin remitente, escrita con su inconfundible caligrafía apretada. Daniel fue quien la encontró en el buzón. ¿Debería abrirla?, preguntó, sabiendo que cualquier cosa proveniente de mi padre solo podía tener un propósito: herirme. La abrí, y aunque me lo esperaba, no dejaba de doler. Te has convertido en una decepción. El peor tipo de hija, desagradecida, soberbia, manipuladora. Nadie te obligó a irte, pero todos vimos lo poco que vales cuando decidiste vivir por tu cuenta. Ahora disfrazas tu resentimiento de independencia, y a los que te quisimos en silencio, nos condenas públicamente. Espero que en tu boda tengas a quien te mereces: un público sin clase, un marido que te consienta los delirios, y un altar que no valga ni la mitad del que tuvo tu hermana. No esperes redención, no esperes perdón. No firmó con su nombre, solo con una frase. El verdadero padre no necesita aplausos. Tú nunca entendiste eso. Se me heló el cuerpo, no por el contenido, sino porque mi historia se repetía palabra por palabra, como si quisieran grabármela a fuego. Yo era la equivocada, la inadecuada, la que no tenía derecho a defenderse. Daniel tomó la carta con cuidado y la rompió. No lo leas otra vez, dijo. No lo conviertas en mantra. Pero algo en mí despertó. No iba a permitir que me casara con ese veneno en el aire. Que los invitados pensaran que mi familia no estaba por un malentendido.
No, iban a saber la verdad. Así que hice algo que jamás había hecho. Hablé. Grabé un video. Frente a una cámara sencilla, sin maquillaje, sin florituras. Hola, soy Elena, dije, la novia. Y conté mi historia. No con odio, con hechos. ¿Cómo fue crecer en una casa donde siempre era menos? ¿Cómo tuve que aprender sola lo que significa valorarse? ¿Cómo cada paso que di lo hice sabiendo que jamás sería suficiente para ellos? Y cómo ahora que tengo algo hermoso por delante, quieren manipularme con culpa y chantaje. Mi padre no me lleva al altar, concluí. No porque no pueda, sino porque eligió no caminar conmigo durante toda una vida. Y una caminata de 20 metros no borra eso. El video no lo subí a redes. Lo envié por correo, uno, a los invitados que sabían de mi familia. Y luego, esperé. Unos me respondieron con apoyo. Otros, con silencio. Pero lo que no esperaba era que alguien de mi familia sí iba a reaccionar. Y de una forma que me cambiaría el corazón. Fue un mensaje corto, casi tímido. Mi tía Carmen, hermana menor de mi padre, a quien no veía desde que tenía 14 años, me escribió. Vi tu video, Elena. No sabes cuánto lamento haber callado tanto tiempo. Si estás dispuesta, me deseo. Gustaría hablar contigo antes de tu boda. Nos reunimos en una cafetería discreta, 3 días después. Llegó con el rostro tenso, la mirada húmeda y una bolsa en la mano. Me abrazó como si estuviera recuperando a alguien que creía perdido. No sé si aún me recuerdas, dijo con voz trémula. Claro que sí, tía. Tú eras la única que me hablaba con cariño en los cumpleaños. Suspiró largo. Luego, como si le costara arrancarse las palabras, comenzó. Siempre vi cómo te trataban, cómo te ignoraban, cómo exaltaban a Lucía como si tú fueras invisible. Me callé por miedo, por costumbre. Pero nunca estuve de acuerdo. Solo no supe cómo ayudarte. Sacó una pequeña carpeta de la bolsa y me la extendió. Esto es parte de la historia que nadie quiso contarte. La abrí. Había copias de papeles viejos, cartas, una nota escrita a mano por mi abuela materna. En una de las hojas leí: Juan no quería una segunda hija, quería un varón. Y cuando nació otra niña, dijo que no pensaba criarla con el mismo esfuerzo que a la primera. Me temblaron las manos. ¿Estás diciendo que tu padre nunca te quiso, Elena? Ni siquiera por lo que eras. Solo por lo que no fuiste. Sentí un hueco abrirse en el pecho. Toda mi vida creyendo que no era suficiente, que tenía que ganarme su amor, y la verdad era que nunca tuve oportunidad. Me negaron desde la cuna. Mi tía continuó. Quiero que sepas que no estás sola. Voy a ir a tu boda. Y si tú me lo permites, me gustaría ser yo quien te acompañe ese día. No pude contener las lágrimas. Ni siquiera dije que sí. Solo me lancé a abrazarla, fuerte, como si quisiera abrazar a la niña que fui y decirle, no estás rota. Solo fuiste invisible para quienes no supieron ver lo valiosa que eras. Esa noche dormí por primera vez sin culpa, porque entendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien está dispuesto a curar tus heridas, aunque no sea su responsabilidad. El sol brillaba sobre el jardín decorado con guirnaldas de flores blancas y cintas color lavanda. La música suave, el murmullo de los invitados, las copas tintineando con jugos y champaña, todo estaba dispuesto. Todo, menos el desastre que se avecinaba. Ese día me desperté más tranquila de lo que pensé. Dormí bien. No soñé con ellos. Me peiné frente al espejo, y por primera vez me reconocí como una mujer plena, no como la niña que esperaba aprobación. Mi tía Carmen llegó puntual, con un vestido azul que le daba dignidad. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Estás hermosa, mi niña. Gracias por estar aquí, le dije. Gracias por elegirme. No, Elena. Gracias por dejarte amar. Mientras los músicos afinaban sus instrumentos, se corrió un rumor. Mi padre estaba en la entrada. ¿Qué? Pregunté, helándome. Vino con Lucía y tu madre, dijo Clara. ¿Quieren entrar? Me quedé en silencio unos segundos. Sentí que el corazón me latía como un tambor de guerra. Quise gritar, pero en vez de eso, sonreí.
Déjenlos pasar. Daniel me miró con desconcierto. ¿Estás segura? Sí. Pero que se sienten donde todos puedan verlos. No al frente, no en el centro. Que vean lo que significa estar presentes, sin tener el control. Se sentaron al fondo. Mi madre no levantó la mirada. Lucía jugaba con su teléfono. Mi padre tenía la mandíbula apretada. Y entonces, el momento llegó. Elena, la hija no deseada, caminaba al altar. Pero no sola. Del brazo de una mujer que eligió el amor sobre el silencio. La gente se puso de pie. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Y ahí, mientras caminaba, vi a mi padre levantarse de golpe. Gritó: «Esto es una farsa. Yo soy su padre. Yo debería estar ahí». El silencio fue absoluto. Solo se escuchó su voz cargada de rabia y vergüenza. Me detuve. Me volví. Lo miré con serenidad. Y yo soy la mujer que tú decidiste ignorar toda su vida. Y hoy, papá, tampoco te necesito. La gente comenzó a aplaudir. No por el escándalo, sino por lo que se entendía sin decir, que yo había ganado. No una guerra. Mi libertad. Mi padre se fue dando un portazo. Lucía lo siguió, como siempre. Y yo seguí caminando. No me temblaban las piernas. No dudaba. Caminé segura, como alguien que ya no carga el peso del abandono, sino la fuerza de su renacer. La ceremonia fue todo lo que una niña rota habría soñado, y todo lo que una mujer reconstruida merecía. No hubo ostentación. No hubo promesas falsas. Hubo risas sinceras, lágrimas limpias, abrazos largos. Clara, mi amiga, me entregó los anillos con las manos temblorosas, y mi tía Carmen se quedó al borde del altar, con una mirada que decía: «Ya no estás sola». Cuando pronuncié mis votos, no hablé de cuentos de hadas. Hablé de esfuerzo, de días sin dormir, de hombres que no supieron valorar y de uno que decidió quedarse, escucharme y ayudarme a redibujar mi vida. Daniel lloró. Y cuando nos besamos al final de la ceremonia, no hubo fuegos artificiales, pero hubo algo mucho más valioso. Un suspiro colectivo que decía: «Ella lo logró». La recepción fue sencilla, pero cálida. La comida casera, el brindis informal, y justo cuando pensaba que todo lo fuerte ya había pasado, llegó el momento del micrófono abierto. Daniel habló, luego Clara. Algunos amigos contaron anécdotas que me hicieron llorar de risa, y entonces mi tía se puso de pie. «No preparé palabras», dijo con la copa en alto. «Pero quiero decir algo que ojalá muchas mujeres escuchen. No hay nada más valiente que mirar a los ojos a quienes te hicieron sentir que no valías y sonreírles con dignidad. Elena, hoy no te convertiste en esposa. Hoy sellaste el fin de una historia de desprecio con la tinta más poderosa que existe, tu amor propio». Las lágrimas me brotaron sin permiso. Todos aplaudieron. Todos. Excepto los 3 asientos vacíos del fondo. Los de mi padre, mi madre y mi hermana. Se habían ido hace rato. Nadie los detuvo. Y lo más increíble fue esto. No me dolió. No porque no significaran nada, sino porque por fin entendí que ya no necesitaba su aprobación. Que sus palabras, sus gritos, sus ausencias eran parte de mi pasado, no de mi presente. Aquella noche bailé con Daniel bajo las luces cálidas del jardín. Mis amigas giraban alrededor con copas en la mano, riendo, y yo, por primera vez, me sentí viva de verdad. Pero lo más sorprendente llegó semanas después, una carta, firmada por alguien que jamás imaginé que me escribiría. Lucía. La encontré una mañana entre las facturas y la propaganda. Un sobre blanco, sin remitente, pero con mi nombre escrito en una letra familiar. Lucía no la veía desde la boda. Desde que salió caminando tras mi padre, con su celular en la mano y la cabeza erguida como si el mundo le debiera algo, abrí la carta con el pulso lento. No te escribo para pedir perdón. Ni siquiera estoy segura de merecer tu atención. Pero estuve en tu boda. Vi cómo caminaste sin miedo. Y por primera vez me sentí pequeña. Siempre pensé que eras la débil, la que se fue porque no soportaba. La presión. Pero la verdad es que tú hiciste lo que ninguna de nosotras se atrevió. Saliste de esa casa. Papá nos hizo creer que el amor se gana, que hay que competir por él, que si no eres perfecta,
eres invisible. Y yo me convertí en lo que él necesitaba, una réplica. Por eso me reí cuando te rechazaban. Por eso me sentí mejor cuando tú estabas triste. Me convertí en lo mismo que me hirió. ¿Y tú? Te convertiste en alguien libre. Tuve que dejar la carta sobre la mesa. Respirar. Nunca imaginé palabras, así viniendo de ella. La retomé. No sé si algún día podamos sanar. No sé si tú quieras. Pero tenía que decirlo. Estoy intentando romper mi propio patrón. Porque si tú pudiste, yo también quiero poder. No hubo disculpas explícitas. No hubo te extraño ni promesas de cambio inmediato. Pero fue suficiente. A veces, cerrar ciclos no significa venganza ni castigo. Significa mirar atrás y entender que el daño existió, pero ya no te define. Hoy mi vida es otra. Sigo casada con Daniel. Clara sigue siendo mi hermana de la vida. Mi tía viene los domingos a almorzar con nosotros y mis hijos la adoran. Mi madre jamás volvió a escribirme. Mi padre murió hace un año. Supe por un primo. No fui al funeral. No por odio. Por paz. Lucía y yo. Hablamos de vez en cuando. Lentamente. Sin presiones. Como quien aprende a caminar de nuevo. Y si algo me queda claro, es esto. No todos los padres merecen llevarte al altar. Pero tú siempre puedes decidir quién camina contigo. Y sobre todo, a dónde vas. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.